We march through fire on this land, our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. The mountains echo a full cry, beneath the storm we touch the sky. No fear, no tear will see us shine, for we are fierce, we fly. Glory, glory, it's our time. Hear the bells and hear them chime. Together we will climb. Glory, glory, it's our prime. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hoy se sube a la bicicleta de ciclismo de ayer y de hoy Luca Soldi, el hijo de Giuseppe Soldi, campeón del mundo contrarreloj por equipos en 1965 y que tiene una bonita historia que contar tras escribir Il Leone delle Sompas, un libro sobre la vida de su padre. Bienvenido a Ciclismo de ayer y de hoy, Luca, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a Ciclismo de ayer y de hoy por esta oportunidad. Me llamo Luca Soldi, soy italiano. Les pido disculpas de antemano por mi español. Haré lo mejor que pueda. Mi padre se llamaba Giuseppe Soldi. Era un ciclista, era un campeón del mundo y era un hombre que nunca hablaba de sí mismo. Cuando empezó a perder la memoria, me di cuenta de que si yo no escribía su historia, nadie lo haría. Y fue por eso que decidí escribir esta biografía, El León de Zoppas. Yo no soy escritor, soy su hijo, y eso fue suficiente. Si te parece, Luca, podemos empezar por el principio. A tu padre le llamaban el chico que lo ganaba todo. ¿Nos puedes explicar por qué y cómo nació su pasión por el ciclismo en una familia de molineros del estaño lombardo? La pasión de mi padre por el ciclismo nació en una época muy diferente. No había televisión, no había redes sociales. El ciclismo era un deporte de calle, de pueblo, de gente reunida al borde de la carretera para ver pasar a los corredores. Y tengo fotos de aquella época, algunas están en la biografía, realmente increíbles, que te hacen entender cómo eran aquellos tiempos. Mi padre creció en una familia humilde. Su padre Palmiro era un tabernero en un pequeño pueblo llamado Forcello di Stagno Lombardo. Y fue allí donde construyó con sus propias manos la primera bicicleta de Giuseppe. No era comprada en una tienda, era construida pieza a pieza. Después la familia se trasladó a Migliaro, donde Palmiro trabajaba como molinero. Y fue allí donde mi padre disputó sus primeras carreras. Y desde el principio supo ganarse el corazón de todo el pueblo. Su primera maglia era blanca y celeste, cosida a mano por las mujeres del pueblo. Y hay una coincidencia que me emociona cada vez que la recuerdo. Esos colores serán los primeros y los últimos de su carrera. Tu padre sufrió un accidente gravísimo en 1961 que casi lo retira antes de tiempo. ¿Qué detalles cuentas en el libro sobre su fuerza mental para volver a competir tras 3 años de parón y sacrificio? Mi padre siempre habló muy poco del accidente. Era un tema que prefería dejar atrás. En la biografía lo describo con más detalle, pero aquí solo digo que lo apartó de las carreras durante mucho tiempo. Y junto al accidente hubo también un error. En lugar de hacer el servicio militar en la Compañía Atleti de Roma, donde los deportistas podían seguir entrenando y compitiendo, eligió hacerlo en los bomberos. Fue un consejo que siguió de buena fe, pero que le costó casi 3 años fuera de las carreras. 3 años. Para un corredor en el mejor momento de su vida es una eternidad. Pero volvió, y no solo volvió más fuerte. Las victorias se fueron acumulando hasta que llegó la convocatoria
a la selección nacional italiana para el Mundial de los 100 kilómetros por equipos. Viajamos ya a 1965, a Lasarte, España. Bajo un diluvio se disputó el Mundial de contrarreloj por equipos que tenía 100 kilómetros. La cosa no fue muy bien durante la carrera, pues tu padre fue el único del equipo que no tuvo percances mecánicos o físicos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo fue ese inicio de la contrarreloj? Lasarte, 12 settembre del 1965. 70 milímetros de lluvia en pocas horas. Las tribunas para los espectadores barridas por el diluvio. Las carreteras convertidas en ríos. Y en medio de todo eso, los cuatro salieron a rodar. Pero la carrera no fue fácil. Pietro Guerra pinchó. La cadena de Mino Denti se rompió. En pocos kilómetros, dos del equipo habían perdido tiempo por más problemas mecánicos. Mi padre fue el único sin ningún contratiempo. Llega uno de esos momentos, vamos a llamarles mágicos, ¿no? Como tú lo describes en el libro. El equipo tiene que tomar una decisión importante, la toman y les sale bien. Y entonces llegó el momento más difícil, porque Luciano Dalla Bona sufrió calambres y se descolgó. De repente eran tres y tenían que decidir, seguir sin esperar a Luciano, arriesgando que si uno de los tres tenía otro problema, el tiempo sería inútil, o esperarle. Esperaron, y Luciano, con una fuerza de voluntad enorme, volvió al grupo. Y los cuatro volaron juntos hasta la meta. El tiempo, 2 horas, 22 minutos y 38 segundos. Y entonces esperaron el resultado. Tengo entendido que hubo una gran confusión inicial donde se dio por ganadora, a España antes de corregir los tiempos. No sé si tu padre te llegó a explicar ese momento. ¿Cómo vivió tu padre ese momento de incertidumbre antes de poder vestir finalmente el maillot arcoiris? Los oficiales, en medio del caos de la tormenta, anunciaron que España había ganado. Los españoles empezaron a celebrar. Los cuatro italianos se miraron en silencio. Habían perdido. Fueron minutos largos y crueles. Mi padre decía que en ese momento no sentía nada, solo un vacío extraño. Y entonces llegó la corrección. Se revisaron los tiempos. Italia había ganado. Le habían batido a España por solo 27 segundos y a Francia por más de 2 minutos. Giuseppe Soldi, Pietro Guerra, Luciano Dalla Bona y Mino Denti erano campeones del mundo. Mi padre tenía 24 años. El cuarteto campeón del mundo se hizo legendario. Dalla Bona, Guerra, Denti. ¿Qué tipo de relación mantuvo con ellos a lo largo de las décadas posteriores a su victoria? La relación entre los cuatro fue mucho más que una amistad de equipo. Con los años se fueron encontrando cada vez más, recordando aquellos momentos, hablando de la carrera. Y cuando más tiempo pasaba, más se daban cuenta de lo que habían conseguido juntos. El 2 de septiembre del 2015, 50 años exactos después de la victoria, se reunieron en Cremona, en el Relé Convento, que es el lugar que gestiono. Fue una velada fantástica y muy emotiva. Los cuatro se pusieron unas camisetas evocadoras de aquel día y recordaron todo. Y siguieron viéndose siempre que podían, hasta el final. El día antes de morir, y él ya lo presentía, mi padre llamó a sus 3 compañeros, uno por uno, para despedirse, para decirles que era la última vez que se iban a escuchar. Los 3 vinieron al funeral y unos meses después, en un evento donde fueron premiados, io subì all'scenario a raccogliere il premio in nome di mio padre.
Estar allí junto a Luciano, Pietro y Mino fue una de las emociones más grandes de mi vida. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Parece mentira cómo una persona puede sentir que se apaga y que pueda pensar en sus 3 compañeros de selección para llamarlos y despedirse de ellos. Creo que esa carrera de Lasarte forjó algo indestructible y muy bonito. Pero sigamos con la historia. Tu padre se hace profesional en el equipo italiano Bianchi Mobilete, debutó en la Milán-Torino y coincidió con un joven Eddy Merckx en la Milán-San Remo de 1966, cuando el caníbal ganó su primera primavera. Te contó algo sobre él, sobre Eddy Merckx, y luego creo que hay una anécdota con Van Looy, donde llegó a tocar el hombro para comprobar si de verdad se trataba de Van Looy. Cuenta. La temporada profesional fue muy difícil. Mi padre era un hombre humilde que venía del campo y se encontró en un mundo de tiburones. Corrió la Milán-Turín, donde sufrió una caída, y luego la Milán-San Remo, su última carrera. Atacó en solitario al pie del Turquino, pero fue encalzado por un grupo con Eddy Merckx a la cabeza. Merckx ganó esa carrera y desde ese momento empezó su carrera increíble. Mi padre vio de cerca el inicio de una leyenda. Al final de la carrera, su director sportivo, Pinella De Grandi, le reprendió. Querías escaparte solo y mira cómo has acabado. Mi padre solo pudo decir, cáspita. Y con eso terminó su aventura en el profesionalismo. Volvió a casa. Y aquí hay una coincidencia que me emociona. La primera maglia de mi padre era blanca y celeste, cosida a mano por las mujeres de Migliaro. La maglia de Bianchi también era blanca y celeste. Empezó y terminó con los mismos colores. Y antes de acabar, hay un último detalle de esa Milán-San Remo. En la salida, mi padre vio a Rick Van Looy. Se acercó, le tocó en el brazo. Van Looy se giró. Y mi padre le dijo, perdona, pero quiero tocarte para comprobar que eras real, que todo esto no era un sueño. Mi padre entendió pronto que ese no era su mundo. Era un hombre de familia y de raíces de campo. La gloria la había vivido ya y eligió volver a casa. A pesar de tener 150 victorias como amateur y un título mundial, guardó el mayor arco iris en una caja en un cajón durante 60 años. ¿Por qué crees que eligió ese silencio generacional en lugar de la nostalgia o los homenajes? Mi padre era así, no le gustaba ser protagonista. En sus últimos años recibió el Collare d'Oro al Valore Sportivo, la distinción deportiva más alta de Italia, y el título de Cavaliere de la República. Pero no cambió, nunca cambió, no ostentó nada. El maillot siempre en el cajón, con todas sus fotos. De vez en cuando las sacaba, las miraba y contaba. Solo si se lo pedías. Y para entender qué tipo de hombre era. A veces cuando alguien le llamaba cavaliere, él respondía en dialecto cremonese. Cavaliere yo, soy un caballero, pero sin caballo. Un campeón del mundo que se reía de sus propios títulos. Eso era Giuseppe Soldi. El Leone de las Sombas. ¿Por qué elegiste ese título para la biografía? ¿Y qué descubrimiento te sorprendió
más al revisar las cajas de fotos y recortes de tu padre tras su fallecimiento? La elección del título fue muy sencilla. Il leone de las Zoppas. El león de Zoppas. Era el apodo que le puso el seleccionador nacional Elio Rimedio. Resumía el carácter de mi padre, una fuerza y un carácter de león. Dentro de ese hombre humilde y silencioso había un león. Y lo que más me sorprendió al revisar las fotos fue algo muy sencillo y al mismo tiempo muy profundo. En todas las fotos, desde las primeras carreras hasta los últimos años, mi padre era siempre él, la misma expresión, la misma sonrisa, una sonrisa que tenía siempre, para todos, en cada momento de su vida. No cambió el éxito, no cambió la edad. Era Giuseppe Soldi a los 20 años y era Giuseppe Soldi a los 80. Creo que eso lo dice todo. Estamos acabando y me parece que la historia de cómo has cerrado el círculo de todo lo que es la vida ciclística de tu padre es muy bonito. Recientemente donasteis el maillot arcoiris al Museo del Ciclismo Madonna de Grisaglio. ¿Qué sentiste al ver la prenda de tu padre expuesta junto a las de Coppi, Bartali, Mers? Donar el maillot al Museo del Ghisallo fue otra emoción enorme. Era el maillot original, el de la premiación en las artes, el que mi padre se puso justo después de ganar. En cuanto contraté a la directora Carola Gentilini, su entusiasmo fue inmediato. Y a finales de julio, junto a mi hijo Nicolò, llevamos el maillot al Ghisallo. Es el lugar sagrado del ciclismo italiano, sobre el lago de Como. Ahora está expuesto junto a los maillots de Coppi, de Bartali y Max. Siempre mereció ese lugar. Y el maillot que usaba en las carreras después del Mundial fue donado a la Asociazione Amici del Ciclismo Cremonese, junto con la bicicleta. Cada pieza de su historia ha encontrado su lugar. Para acabar, tu padre ha sido definido como una leyenda viviente del deporte cremonese y recibió el Collare de Oro del CONI en 2021. ¿Cuál es el principal mensaje que esperas que los jóvenes ciclistas de hoy aprendan de su historia? Hay algo que quiero contar sobre el Collare d'Oro. Esta distinción para el ciclismo había sido olvidada durante muchos años. Solo en 2021 el CONI se acordó y premió a todos los campeones azzurri de muchos años, todos juntos, en una ceremonia en Milán. Tuve el honor de acompañar a mi padre, que tenía 81 años, a esa ceremonia. Verle junto a todos aquellos viejos corredores fue muy hermoso. Y ver su alegría con el Collare d'Oro al cuello me llenó de orgullo. En el coche, volviendo desde Milán, lo miraba con los ojos brillantes, en silencio, como siempre. El mensaje para los jóvenes es este: para llegar a ser campeón, no hay que perder nunca la humildad con la que se empieza. Hay que sacrificarse y comprometerse, pero al final merece la pena. Mi padre es la prueba. Ahora sí, estamos llegando al final. De nuevo, Luca, mil gracias por tu tiempo, por tu historia y la de tu padre. Espero que te lo hayas pasado muy bien y que este podcast sirva para dar vida y conocer un poquito más la historia de tu padre. Muchas gracias a Ciclismo de ayer y de hoy por esta oportunidad. Ha sido muy bonito poder contarles algunos momentos de la historia de mi padre. Para mí ha sido muy importante recoger todo en una biografía, para que su memoria quede viva, para que cualquiera que quiera pueda conocer la historia de Giuseppe Soldi, el león de las Zoppas. ¿Y qué decir? Las gracias te las tengo que dar yo a ti, Luca, por prestarte a pasarte por el podcast. De nuevo, muchas gracias. Y explicar esa pequeña parte de la historia del ciclismo que estoy seguro que muchos desconocían. Espero a todos vosotros que hayáis llegado hasta aquí, que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya acompañado. Si es así, ya sabéis, no dejéis de darle al like, que ayuda mucho, más de lo que os pensáis. Gracias, como siempre, por haber llegado hasta aquí. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.